Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero iniciar la introducción a un libro muy divertido que todo el mundo mundial lo aclama como el secreto de los secretos, que es el Bhagavad Gita, del cual hice un mini audio hace ya un año, que lo acabo de revisar, con un título muy particular que era Salman Rushdie, el Bhagavad Gita y los dueños del karma. Y lo quiero hacer porque, como ya dije en ese vídeo y en alguno más, tras ser inducido a que tenía que leer ese libro porque era el secreto de los secretos y leerlo 3 veces, no solamente leerlo 3 veces, sino durante un retiro de un año, de un mes y medio en un centro de meditación, ahí recluido haciendo karma yoga, era un libro que salía mucho y del cual nos leían capitulitos explicándonos de la magia. Y claro, tras leer el libro 3 veces, porque con una me quedé con una impresión y dije, pues yo estoy leyendo algo que es muy distinto a lo que me están contando. Suele pasar, esto suele pasar. Que alguien te dice, la película es buenísima y luego vas a verla y dices, pues es una castaña. No digo que sea una castaña, sino que la primera interpretación que hice fue totalmente distinta. Digo, pues yo no sé qué enseñanza hay aquí, porque hay una enseñanza medio extraña, ¿no? Que nos invite a ir a la guerra, aunque sea la otra parte de la familia. Cosas de ese tipo, por virtud. Por virtud. Esto me recordó mucho a ese documental del que os he hablado en este canal acerca del budismo, en el cual estaba por en medio, filmado y documentado, no es que me lo invente, el Dalai Lama actual, donde había habido un montón de abusos de todo tipo, ya sabéis de cuáles, de esos que están, bueno, que todas las religiones tienen ¿cómo decir? Por marca común, es decir, el abuso de eso, ¿no? El abuso, sí, el abuso, incluido el budismo, donde el Dalai Lama actual, que se autodenomina él y los demás que le siguen, el Buda de la compasión, le decían, pero a ver, que esto llevamos años explicándoselo, se lo hemos documentado. Además, esta persona en particular, porque era una persona en particular, había varias, pero una en particular ya sabemos que le da mucha donación al budismo, vamos, para que se siga contando y haciendo publicidad acerca del budismo, pero es que está cometiendo fechorías de cárcel. Pero el Dalai Lama, que en principio se vio so overwhelmed, dirían los ingleses, con el asunto, dijo sí, pero cuando se fue, dijo voy a firmar la carta, pero cuando se fue su secretario personal dijo, no, el Dalai Lama no va a firmar, necesita pensar. En uno de esos vídeos, en ese vídeo en particular, el Dalai Lama dice, no me podéis hacer a mí responsable de los actos de mis miembros. Entonces a mí me llegó me embriagar, una tristeza absoluta, porque dije, pero tú no tienes problema en decir que tú eres el Buda de la compasión, que claro, los que leen las cosas como les da la gana dirían, ya, pero es que eso es compasión, no hacer nada. No, eso no es compasión. Eso es mezquindad. Entonces el Dalai Lama pasó olímpicamente del tema. Él no tiene ningún problema en autodeclararse el Buda de la compasión, pero sí que tiene un problema en decir, yo te quiero mucho como ser humano, pero tú vas a salir de mi institución, te voy a sacar de ahí, te voy a liberar de ahí. Liberar de tu pecado, de tu maldad, de lo que estás haciendo con chicos, chicas y cosas de estas y viceversa, y te voy a sacar de ahí porque has hecho daño a muchísima gente. Pero eso no le gustaba, porque eso le da una publicidad que ha sido tapada inmensamente, como todas las religiones hacen, para no impedir la proliferación del budismo como política. Esto es lo que hay. Entonces, después de leer el Gita 3 veces y llegar a la misma conclusión, cada vez más grave la conclusión, pues solté el audio vídeo que he dicho que se titula Salman Rushdie, el Bhagavad Gita y los dueños del karma, que os pondré el enlace porque tiene un año y además no tiene muchas visitas. No sé si es porque empezaba con el tema este del canal o lo que sea, pero bueno, si os apetece lo veis. Entonces lo que he decidido de nuevo es hacer una lectura más profunda, mucho más profunda del Gita, con detalle, no solamente el texto, sino con algunas notas acerca del Gita, que lo voy a hacer por capítulos utilizando un texto de alguien que se molestó en dar esa interpretación. ¿Para qué? Para ir o tratar de entender a ver si es que me he perdido algo de la película o estamos verdaderamente en un mundo de locos.
todo es posible. Cuando uno se enfrenta, y no digo la palabra se enfrenta, por primera vez toma en sus manos, que es muy distinto, un libro autodeclarado sagrado, que tiene 1000 años, 2000 años, yo qué sé, la Biblia, el Corán, los textos budistas antiguos. Y ya de entrada, esto es algo que yo me aplico, ¿vale? Y ya de entrada te ponen condiciones, es decir, tú no puedes, o no puedes, sí que puedes, pero para entenderlos, tú no puedes leerte el texto sin necesidad de leerte una introducción de 30 páginas donde ya te indican, antes de leer el texto, de qué va el texto, qué direccionalidad tiene el texto, qué quiere decir el texto. Ya vamos mal. Ya vamos mal porque ocurren varias cosas. Una, se nos señala como que estamos incapacitados para entender. ¿Por qué? Porque somos seculares, seglares. Porque no tenemos la educación necesaria en profundidad, espiritualidad, teología, para entender las cosas. O sea, de entrada somos analfabetos. Yo sé que en el mundo somos muchos analfabetos, pero esto no quiere decir que uno no se atreva a tomar una decisión, por ejemplo, la de leer y poder extraer por sí mismo, que es el secreto de este canal, su opinión y luego corregirla si la quiere corregir o no, o si entiende que la debe de corregir o no. Entonces, cuando empezamos y nos enfrentamos a textos de estos sagrados y ya hay limitantes, es decir, que tiene que haber un interpretador anterior para que nosotros podamos entender. Esto con el Gita es la hostia. El Gita es la hostia porque el Gita, como se te ocurre decir lo que estoy diciendo ahora, es que no has entendido nada. Tú no has entendido nada, de nada, de nada. Verbo, nadar, nada. O nadear. El vacío. Entonces, cuando uno se enfrenta a un texto así, como vais a ver a partir de hoy durante unos cuantos capítulos, pues yo ya me pongo en alerta porque digo, no puede ser. Es cierto que esto es muy distinto, que cuando uno se enfrenta a un texto antiguo, pero antiguo ya puede ser de 1950, del 60, del 70, de 1930, de 1890, de 1500. Es cierto, y esto sí que es cierto, que uno debe de contemplar no solamente el texto que está leyendo, sino la época en la que ese texto se ha escrito. Es decir, ¿qué ocurría cuando Maquiavelo escribió El Príncipe? ¿Qué ocurría? ¿Dónde vivía Maquiavelo? ¿Qué pasaba en Italia en ese momento? ¿Cuándo se escribió el Gita? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Sí? Homero. Lo que queráis. ¿Qué pasaba en ese momento? La guerra mundial. ¿Qué pasaba en ese momento? En Europa, los nazis, los comunistas, en España, la guerra. ¿Qué pasaba? O sea, ¿qué estaba ocurriendo en el mundo y en ese lugar, en ese momento? Eso sí que es importante. Pero eso es muy distinto. A eso se puede acceder muy sencillamente, para tener una visión momentánea, cierto que corta, pero que te da una plataforma para empezar a leer acerca de qué pasaba en esos momentos. Si no, mirar los evangelios apócrifos, Nag Hammadi, el Evangelio de María, de Felipe, los que no reconocen qué pasaba en ese momento, qué pasó, por qué ya en ese momento, un siglo después de Jesucristo, 60 años después de Jesucristo, ya se han encontrado textos que cuentan cosas distintas de las que contaban los evangelios oficiales. Pues sí, ¿por qué no? Atención, esto le llama atención. Entonces, una cosa es la ciencia, es decir, que tú y yo nos pongamos a leer ahora un libro de física cuántica, cuando no tenemos ni puta pajolera idea de física cuántica, por lo menos yo, pero ni pajolera idea de física cuántica. Más allá de la ecuación, yo no llego mucho y me ponga a dar clases de física cuántica. Eso es imposible. Ya lo digo, eso es imposible. Literalmente eso es imposible.
que sí es posible es que nosotros, tú, yo, entendamos, esto me pasó, por ejemplo, con la filosofía de la ciencia. Thomas Kuhn y tantos otros, que entendamos la filosofía o el pensamiento, lo que ocurre en la física cuántica, la vibración, leernos 4 cosas, Schrödinger, lo que tú quieras. Eso está muy bien. Y de hecho se puede extraer esencia de eso. Decir que nosotros entendemos la física cuántica, que yo entiendo la física cuántica, sería una osadía de analfabeto imbécil. No ignorante, imbécil. Pero sí que puedo y sí que podéis entender el concepto de física cuántica, la partícula, la onda, la localización, lo que os dé la gana. Eso sí. En los textos antiguos, que no son ciencia, que suelen ser épicos, heroicos, de un momento en la Tierra, que ya no sabemos si son ovnis, aliens o lo que sea, que puede ser, es que puede ser, ¿por qué no? Donde se habla de mitos, de semidioses, de 1000 dioses, de un dios, de vírgenes, de lo que te dé la gana. No hay ciencia. Hay interpretación. Y cuando uno lleva las cosas a la base de la esencia, las cosas se pueden poner bastante sencillas. De hecho, todo lo que estamos haciendo en este canal, excepto algunos personajes, suele ser bastante sencillo. No hace falta el gran intelecto, las grandes lecturas, las grandes osadías mentales, los grandes conceptos. De hecho, todo el rato estamos hablando de la desconceptualización de las cosas. Un árbol es más allá de la palabra árbol. El cómo actuamos sobre la mente, qué es la mente. La no dualidad. Por eso es un tema que me interesa mucho el Gita, volver a revisarlo desde este lugar, que van a ser capítulos, que voy a hacer, no van a ser muy largos, porque va a ser cada capítulito y una interpretación y luego otra interpretación. ¿Para qué? Para salir de este círculo vicioso donde de verdad nos la dan con rueda de molino y nosotros felices y contentos, como el vídeo que hice el otro día acerca del Papa soltero. Sí, el Papa soltero, sí, está hecho con toda la intención el Papa soltero. Porque aquí ocurre que pasamos al mundo espiritual, que es un mundo el interior, el tuyo, y pasamos a otra vez a niveles jerárquicos de avatares, superavatares, órdenes, visiones, qué es correcto, qué no es correcto, que la verdad a mí me tiene ya un poco hasta los huevos. Literalmente no, hace poco no, me tiene ya hace mucho hasta los huevos. Entonces, pues hay que preguntarnos y luego silenciarnos. Así que quiero empezar hoy con esa introducción del capítulo 1 del Bhagavad Gita para ver qué sacamos de ahí. Entonces, para ello voy a hacer una mini introducción, va a ser un poquito larga, o mini larga, depende, igual la corto, y nos vamos a ir directamente al capítulo 1. El Bhagavad Gita, aparece originalmente como un episodio del Mahabharata. Por cierto, el Mahabharata también lo vamos a hacer de la misma manera que estoy haciendo hoy el Bhagavad Gita. Repito, el Bhagavad Gita aparece originalmente como un episodio del Mahabharata, la historia épica sánscrita del mundo antiguo. El Mahabharata relata los sucesos que condujeron a la presente era de Kali. Y diréis, ¡buah! Y ya estamos. Es muy sencillo. La época de Kali está bien conocida como Kali Yuga. El Kali Yuga es un periodo que aparece en las escrituras hindúes. Comúnmente se lo denomina era de riña o era de riña e hipocresía, y es en la que estamos actualmente. En sánscrito significa Kali, dado, o más precisamente el lado del dado marcado como un 1, el lado perdedor del dado. Los hindúes hablan de 4 yugas. Según las escrituras védicas, los 4 yugas forman un ciclo de 4.320.000 años, que se repite en un ciclo. Y está la era de la verdad o Satya Yuga, la primera era, de un año 728.000, de 1.000.000
728.000 años de duración. Esto, hay mucha gente que ha estudiado esto de los Kali Yugas y cada uno da una interpretación de cuánto dura, de cuánto no dura. Es por encima, no agobiarlos porque igual son 1.723.000.000 de años, no sé, algo así. El promedio de vida humana, o de lo que fuera en ese momento, era de 100.000 años. Se conoce como la Edad de Oro. En ese momento, ahí en esa época, imagináis, era, digamos, a lo que nos gustaría estar todos, sin problemas de ningún tipo. Luego vino la segunda era, que es el Dwapara Yuga, que dura 1.296.000 años. El promedio de vida ha bajado ya 10.000 años. En lugar de 100.000 años, 10.000 años. A ver, siguen siendo muchos años, imaginaros. Era de plata. Luego viene el Tetra Yuga, que dura 864.000 años. Y el promedio de vida era 1.000 años. 1.000 años es lo que muchos, si habéis visto la película de Noah o de Noé, o habéis leído el libro este judío del origen del mundo, 1.000 años podía tener Noé o por ahí, cualquiera de estos. Ahí ya esto nos sueña un poquito más familiar. Y luego viene la era de la castaña total, que es a la hora. Y no está mal esto, porque esto se escribió hace muchísimo tiempo. Y a mí me gusta particularmente. Lo que no me gusta es que dure tanto tiempo, pero bueno, y estamos ahora en la época del Kali Yuga, la era de la castaña, es decir, de la riña, 432.000 años. Supuestamente empezó por el, si no recuerdo mal, yo no, he oído ya dos cosas, sobre el año 0 o sobre el año 1200, no lo sé, en cualquier, da igual. Era de la riña, y estamos ya ahí petándola, pero petándola. Es la era de hierro. Y estamos en esa época ahora. Dicho esto, como explicación, el Bhagavad Gita aparece originalmente como un episodio del Mahabharata, la historia épica sánscrita del mundo antiguo. El Mahabharata relata los sucesos que condujeron a la presente era de Kali, el último yuga, el que acabo de contar ahora de los 4. Fue el comienzo de esta era unos 50 siglos atrás, cuando Sri Krishna explicó el Bhagavad Gita a su amigo y devoto Arjuna. Entonces aquí vamos a explicar dos cosas. ¿Quién es Sri Krishna y quién es Arjuna? Sri Krishna es uno de los más importantes héroes de la dinastía Yadu. Fue considerado una encarnación de Dios. Para algunos es incluso Dios. Según el hinduismo, Krishna es uno de los numerosos avatares, encarnaciones del dios Vishnu. En cambio, según el krishnaísmo, Krishna es la forma principal de Dios. Entonces podéis decir Krishna, para no liaros, Dios. Y ahora vamos al otro. ¿Quién es Arjuna? Arjuna es uno de los héroes del poema épico del Mahabharata, del Bhagavad Gita, y es el tercero de los 5 hermanos Pandava. Arjuna fue uno de los 5 hijos nacidos de Kunti, primera esposa de Pandu. Hasta ahí, no hace falta más explicaciones. Se puede, ya te digo, si nos metemos aquí, no acabamos con detallitos, porque lo vamos a ver durante la lectura y la interpretación del Gita. Así que dicho esto, el Bhagavad Gita, repito, aparece originalmente como un episodio del Mahabharata, la historia épica sánscrita del mundo antiguo. El Mahabharata relata los sucesos que condujeron a la presente era de Kali, la de hierro, la peor. Fue el comienzo de esta era, unos 50 siglos atrás, cuando Sri Krishna, Dios, explicó el Gita a su amigo y devoto Arjuna. Su conversación, uno de los diálogos filosóficos y religiosos más sobresalientes que haya conocido el hombre, bueno, esto es lo que se dice todo el tiempo, tuvo lugar inmediatamente antes del comienzo de una guerra, un gran conflicto fratricida entre familias, entre los 100 hijos de Dhritarashtra y en el lado oponente sus primos los Pandava, los hijos de Pandu. Dhritarashtra y Pandu eran 2 hermanos pertenecientes a la dinastía Kuru, que descendía del rey Bharata, un antiguo gobernante de la tierra, de cuyo nombre proviene la palabra Mahabharata. Puesto que Dhritarashtra, el hermano mayor, nació ciego,
El trono, que de otro modo hubiera sido suyo, pasó a su hermano menor Pandu. Cuando murió Pandu, joven aún, sus 5 hijos, que son Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva, quedaron al cuidado de Dhritarashtra, quien por el momento tomó en realidad el puesto de rey. Así pues, los hijos de Dhritarashtra y los Pandu crecieron en la misma casa real. Unos y otros recibieron entrenamiento en las artes militares con el experto Drona y consejo del venerado abuelo del clan Bhisma. Pero los hijos de Dhritarashtra, sobre todo el mayor, Duryodhana, odiaban y envidiaban a los Pandavas. Y el ciego y malintencionado Dhritarashtra quería que heredasen el reino sus propios hijos y no los de Pandu. Aquí ya empezamos a ver algo importante. ¿De qué va esto? De envidia y de poder. Envidia y poder. Aquí ni siquiera hemos entrado, ni siquiera vamos a entrar acerca de qué es lo justo en la vida, como tenemos hoy conceptos de ello. El concepto de justo e injusto, de justicia social, varía según las épocas en las que vivamos. Eso suele ocurrir. Lo que alguien veía como antes correcto, hoy en día es inaceptable. Lo que ocurre, y a mí por lo menos me parece, siempre me ha parecido así, creo que hay esenciales, sea ahora o antes. Y creo que había gente antes, igual que ahora, que entiende perfectamente qué es lo justo y qué no es lo justo, que el poderoso no puede oprimir al no poderoso, que el hombre y la mujer son lo mismo. Y sí, y que somos libres, básicamente eso. Yo creo que no hay ninguna duda. En todo momento creo que ha existido gente de ese tipo. Antes y ahora. Y siguen existiendo los de antes. Hablando de poder. De modo que Duryodhana, con el consentimiento de Dhritarashtra, planeó matar a los jóvenes hijos de Pandu. Y solamente, esto es una introducción, el contexto del Gita. Y solamente gracias a la cuidadosa protección de su tío Vidura y de su primo Sri Krishna pudieron los Pandavas escapar a los muchos atentados que realizaron contra su vida. Ahora bien, Sri Krishna no era un hombre corriente, sino el mismo Dios supremo, que había descendido. Aquí lo importante de este texto es Krishna y Arjuna. Hay más cosas, los caballos, el carro, quién son, todas esas películas que las vamos a ver. Ahora bien, Sri Krishna no era un hombre corriente, sino el mismo Dios supremo que había descendido a la tierra y estaba representando el papel de príncipe de una dinastía contemporánea. En este papel, él era también el sobrino de la esposa de Pandu, de nombre Kunti, o Tra, con P, la madre de los Pandavas, de modo que tanto en el papel de pariente como en el de defensor eterno de la religión, Krishna favorecía a los rectos hijos de Pandu y los protegía. Es decir, Dios estaba con la familia de Arjuna, los Pandu. Es decir, Dios ya, antes del texto, había tomado una posición. ¿Ok? O sea, aquí ya hay bien y mal. Ya veis esto cómo se pone el logo del bien y mal. Ya hay concepto de bien y mal. Y Dios está en un lado en particular. Ni más ni menos. Aquí no estoy analizando si eso es correcto o no. Diréis, pero tío, ¿pero cómo vas a decir tú que si Dios es correcto? No, lo siento mucho, pero es lo que dice el texto. ¿Ok? Dios, Krishna, ya ha tomado una posición. Porque está por aquí, en la Tierra con nosotros, pero vestido como nosotros. Sería como los marcianos que viven con nosotros y que no sabemos que son marcianos. Lo mismo. ¿Por qué no? Pues es un texto heroico, ¿no? Al final, sin embargo, el astuto Duryodhana desafió a los Pandavas en el juego. En el curso de aquella fatídica partida, Duryodhana y sus hermanos se apoderaron de Draupadi, la casta y consagrada esposa de los Pandavas, y de manera insultante trataron de desnudarla ante toda la asamblea de príncipes y reyes. La divina intervención de Krishna la salvó, pero el juego, que estaba manipulado, privó a los Pandavas de su reino y les impuso un exilio de 13 años. Al regresar del exilio, los Pandavas, los 5 hermanos, reclamaron con derecho su reino a Duryodhana
el cual se negó rotundamente a entregarlo. Comprometidos por su deber de príncipes a servir en la administración pública, los pandanas redujeron su petición a solamente 5 aldeas, pero Duryodhana respondió con arrogancia que no les concedería terreno suficiente ni para clavar un alfiler. Hasta entonces, los Pandavas habían sido tolerantes, pero ahora la guerra parecía inevitable. No obstante, mientras los príncipes del mundo se dividían, poniéndose unos al lado de los hijos de Dhritarashtra y otros al lado de los Pandavas, Krishna aceptó personalmente el papel del mensajero de los hijos de Pandu, hijos de Pandu está Arjuna, y fue a la corte de Duryodhana a pedir la paz. Al ser rechazadas sus súplicas, la guerra fue irremediable. Krishna se va a ver a los que se han quedado con el poder y le dice, vamos a tener paz. Dios se va al otro lado y dice, vamos a tener paz. Y el otro le dice que tururú trompeta. Y a partir de aquí viene lo que viene, la guerra irremediable. Aquí ya podéis empezar a establecer algunas relaciones mentales, nada más, no estamos simplemente asociando. Dios, Krishna, está en la tierra, disfrazado, vestido de hombre, está por ahí. Ha observado que hay dos contendientes que eran familia y que se pelean por el poder. Dios Krishna está en el lado de los Pandavas, ahí perfecto. Ok, Dios dice que eso no le gusta, salva a la madre de los Pandavas porque los cabrones de los otros se la habían raptado para joder, y se va a verlos y le dice, escucha, vamos a establecer la paz. Pero claro, es Dios. Atentos a este concepto de Dios porque es peculiar. Es Dios, es peculiar por lo que tiene de trascendental en la realidad en la que vivimos nosotros. Entonces los otros le dicen, mira, tío, que no nos interesa la paz, que esto es nuestro. Entonces Dios, Krishna, dice, vale, pues vamos a la guerra irremediablemente. Esto es lo que ocurre. Ahora, la pregunta es, joder, si es Dios, si tiene poder, porque tiene poder, ese Dios le cuenta a Arjuna lo que es justo y no es justo y por lo que vale la pena morir y luchar. Ahora, coges este texto, que claro, hay que entenderlo porque nosotros somos humanos, no somos dioses. A ver, el reino de Dios habita en ti, ¿de acuerdo? Pero decir que nosotros estamos a un nivel de conciencia de puta madre, pues no es así. Entonces, llevar esto... Porque esto es muy complicado, porque la parte espiritual, las partes religiosos, hablan de la justicia de Dios, que Dios, ¡pam!, ¿no? Pero claro, nos lo está interpretando alguien. Pero el texto no se puede interpretar, no nos dicen los que saben de esto mucho, que el texto no se puede interpretar, que el texto es lo que es. No, aquí no se interpreta nada, con lo cual otro condicionamiento, el mediador se pone flamenco. Entonces ahora vais a la tierra nuestra de ahora, cuando cualquier gobierno de cualquier país del mundo, me da lo mismo, democracias, comunismo, populismo, fascismo, ha optado por opciones de esas diciendo, no, esto es injusto, vamos a la guerra. Es muy parecido. Y es súper peligroso, porque esto es un texto divino, es decir, altamente espiritual. Es la justificación de que ante una negativa de alguien se justifica ir a la guerra. Ahora me contáis esta película, ¿cómo la entendemos nosotros? Es muy sencilla, ¿eh? Los comunistas invadiendo países para fomentar el comunismo, los gringos americanos dando 73 golpes de Estado en países para fomentar el capitalismo o lo que fuese aquello. Países nada democráticos, esclavistas como los países árabes, teocracias como el Vaticano, teniendo relaciones con países democráticos, entre comillas, aceptando lo que hace China. En fin, que es un poco complicado.
Porque aquí hay una justificación un poquito extraña, sobre todo viniendo de Dios, sobre todo cuando Dios es no dualidad. También aquí podemos ir un poquito más al siguiente pensamiento. Yo lo tengo clarísimo. Si mi vida está en peligro y tú vas a mi casa con una pistola y me quieres matar porque me quieres robar, como me pueda defender, yo me defiendo. ¿Con qué? Con todo. ¿Qué puede pasar? Lo que pueda pasar. Y sí, yo lo de esa interpretación de pon la otra mejilla, yo nunca la he interpretado, pues mira, te abro las puertas y aquí te quédate con todo, te quedas con mis hijos, con mi mujer, conmigo si quieres y te gusto, lo que... No, yo no interpreto nunca eso así. Yo he interpretado, como hemos hablado aquí en algún, que lo que he hecho lo ha dicho mucho Anthony de Mello y Krishnamurti, ante la acción de defensa, ante el peligro de la vida, actúa por defensa, no por agravio. Esa diferenciación es un poquito complicada. O sea, yo me defiendo, claro que me defiendo. O impongo límites, o un no. Pero no por odio hacia ti, sino por defensa. No por venganza. El tema del librito este abre un mundo complejo. Los Pandavas, seguimos. A ver, ¿dónde estamos? No obstante, mientras los príncipes del mundo se dividían, poniéndose unos al lado de los hijos de Dhritarashtra y al lado de los hijos al lado de los Pandavas, Krishna aceptó personalmente el papel del mensajero de los hijos de Pandu y fue a la corte de Duryodhana a pedir la paz. Al ser rechazadas sus súplicas, la guerra fue irremediable. Los Pandavas, hombres de la más elevada estatura moral, reconocían a Krishna como suprema personalidad de Dios, pero no los impíos hijos de Dhritarashtra. Con todo, perdonad si pronuncio mal Dhritarashtra porque el nombre es un poco extraño. Con todo, Krishna se ofreció a participar en la guerra según el deseo de los contrincantes. Como era Dios, no lucharía personalmente, pero el que lo desease podía disponer del ejército de Krishna, mientras que los adversarios tendrían al propio Krishna como consejero y ayudante. Duryodhana, el genio político, se hizo con las fuerzas armadas de Krishna, mientras que los Pandavas se sentían igualmente satisfechos de tener a Krishna. O sea, atentos a esto, Krishna dispone de dos cosas. Aquí ya entramos en tema todavía más complicado. Krishna es Dios y ofrece sus servicios, ¿sí?, como Dios, y que además tiene un ejército a los dos contendientes. Pero de los dos contendientes, los Pandavas y los otros, que eran los malos, Krishna, Dios, está del lado de los Pandavas, desde hace tiempo, desde el principio, y les da consejo. Los contrincantes, los otros, los que se han quedado con el reino, deciden, como Krishna pone a su disposición la oferta, esto es como los que venden armas, le vendo arma al que mata y al que mata al que mata. Os vais a reír, pero esto es así. Mirad la película El Señor de la Guerra. Así funciona. Entonces, Dios, esto es un ejemplo también, lo cuento así, pero no asustaros, no asustaros. Porque esto es un principio de no dualidad, pero es un principio de no dualidad un poquito complicada, es un poquito complejo. Dios, Krishna, ofrece su ejército al que quiera y su consejo al que quiera, partiendo de la base de que Krishna, Dios, está con los Pandavas. Entonces, para empezar, el lado, digamos, vamos a llamarlo malote, el que se la queda con el poder, que es más listo que el hambre, dice, pues Krishna, Dios, me quedo con tu ejército. Y se lleva el ejército de Krishna. Mientras que el otro se queda con el consejo de Krishna. Y así empieza el tomate del Bhagavad Gita. Repito, con todo, Krishna se ofreció a participar en la guerra según el deseo de los contrincantes. Como era Dios, no lucharía personalmente. Pero el que lo desease podía disponer del ejército de Krishna, mientras que los adversarios tendrían al propio Krishna como consejero y ayudante. Fijaros esto, otra vueltica de tuerca más. Esto es como las corporaciones, como lo que he explicado, que contaba antes de el Buda. Soy el Buda de la compasión, pero entre la responsabilidad, a mí no me jodas con la responsabilidad porque eso no es mi problema, lo que hayan hecho mis secuaces, mis
adeptos y menos si dan dinero a la causa. No. Dios, Krishna, dice, yo aquí no me meto, yo no voy a pegar tiros, ni voy a pegar tiros, ni voy a tirar arcos. Pero yo tengo un ejército. O sea, es brutal. Es que es brutal. Porque es la ausencia de responsabilidad. Esto también lo podemos leer, los listos calistos lo pueden leer, perdón por lo de listos, lo retiro. Como que Dios nos da el libre albedrío a través de Él para elegir si luchamos o no luchamos. Yo esto no me lo fumo, literalmente. No lo acepto, no lo veo. Vamos a decir, no lo veo. Entonces Dios se quita toda la responsabilidad, pero sus acólitos, el ejército, está a disposición de quien quiera. Y luego él, como Dios, como consejero. Pero él no tira un tiro, él va a hablar. Duryodhana, el genio político, se hizo con las fuerzas armadas de Krishna, mientras que los Pandavas se sentían igualmente satisfechos de tener a Krishna. De este modo, Krishna fue el áuriga de Arjuna. El áuriga, ¿quién es el áuriga? En los carros romanos, esos que he visto en las películas, el que está ahí sentado, con 4 caballos o 5 caballos, que ahora veremos cuántos caballos tienen estos, encargándose personalmente de conducir la cuadriga del legendario arquero. Arjuna es el arquero. Esto nos lleva al punto en el que comienza el Bhagavad Gita, con los 2 ejércitos formados, listos para el combate. Dharatrashta preguntando ansiosamente a su secretario Sayana qué hicieron, y sabiendo que el ejército de Dharatrashta es el ejército que Krishna le ha puesto Dios a su servicio y él lo ha cogido. Y que Krishna, además Dios, es el áuriga de Arjuna en su carro, en ese enfrentamiento entre los dos. Esas son las bases del comienzo del Bhagavad Gita. A partir de aquí hay cosas muy interesantes, e interpretaciones del texto. Yo, como quiero hacerlo un poquito más sencillo y básico, para no entrar aquí en una cosa épica, heroica, que se haga muy larga, con esta introducción me doy más que satisfecho para que podáis entender, porque eso sería induciros. Empecemos a establecer los patrones de búsqueda de significado del Bhagavad Gita. Así que dicho esto, como introducción, quiero comenzar con el primer capítulo. Bastante sencillo, no tiene mucha historia, y a partir de mañana voy a seguir cada día, más o menos, con cada capítulo del Bhagavad Gita y qué ocurre, cómo se desarrolla esa batalla. Capítulo 1. Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Dice así. Dharatrashta dijo, Dharatrashta es el malo malote, el que tiene los ejércitos de Krishna, de Dios. Oh Sayana, Sayana es su consejero. ¿Qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Pregunta, ¿qué ocurrió? Recordad que esto es un texto épico. El significado. Vamos al significado. El Bhagavad Gita es la muy leída ciencia teísta que se resume en el Gita Mayamía, la glorificación de Gita. Allí se dice que uno debe leer el Bhagavad Gita muy detenidamente, con la ayuda de alguien que sea devoto de Sri Krishna. Atentos, porque esto ya son condicionantes. Yo estoy utilizando un texto de alguien que se ha tomado mucho tiempo para estudiarlo y lo estoy revisando, y claro, hay cosas que las vamos a ir sacando punta al lápiz, ¿no? Ya te condicionan el Bhagavad Gita, hay que leerlo muy detenidamente con alguien que sepa de qué va la película y que sea devoto de Krishna, o sea, devoto de Dios. Y tratar de entenderlo sin interpretaciones motivadas por intereses personales. Fijaros ya si la película
hay que leerlo sin entenderlo, sin interpretaciones motivadas por intereses personales. Pero aquí hay intereses personales todo el tiempo. El del poder de Dhritarashtra, el de la injusticia en la que se encuentra los Pandeva. Aquí hay intereses. Buenos o malos, me da lo mío, pero hay intereses. Dios, que se asocia con los Pandava, intereses supuestamente por el bien, pero Dios, que no va a tirar un disparo, ni un arcazo, ni una flecha, y que además pone a disposición de cualquiera su ejército. Pero si es el ejército de Dios, es el ejército del bien, ¿no? ¿O Dios juega a todo? ¿O para demostrar el principio de no dualidad tiene que jugar a todo? ¿O a nada? Pero si no juega a nada, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué valor tiene Dios en la película esta? Todo esto es para preguntarnos. Y dice que no hagamos interpretaciones motivadas por intereses personales, pero aquí hay intereses personales, todo el tiempo, de todos los actores, de los Pandava, de Dhritarashtra, incluso de Dios, es decir, de Krishna. El ejemplo de una clara comprensión se encuentra en el mismo Gita, en la forma en la que la enseñanza fue entendida por Arjuna, quien oyó el Gita directamente de labios del Señor. Si alguien es lo suficientemente afortunado como para entender el Gita, el Bhagavad Gita, en esa línea de sucesión discipular, es decir, de discípulo, de no cuestionar, atentos, sin una interpretación producto de motivaciones personales, supera entonces todos los estudios de la sabiduría védica y de todas las escrituras del mundo. Por eso tenemos que tener un cuidado de cojones, pero de cojones, pero máximos cojones o lo que sea, o varios, lo que os dé la gana, cuando entendemos y leemos textos antiguos que tienen mucha iluminación, mucha luz, que nos enseñan técnicas mentales, lo que te dé la gana, porque, a ver amigos, que se les va la mano. Que estamos hablando de que alguien se apodera de que esa palabra es divina y está, por ejemplo, maltratando al género humano, es decir, haciendo unas diferenciaciones sociales de todo tipo entre el hombre y la mujer, es decir, medio esclavista, medio tal, que sí, que esto no es woke, que esto es lo que hay, incluso por razas. Sí, hay muchos textos supuestamente espirituales que son tremendos. Tremendos en cuanto a las razas. Y sí, tremendos. Esto no viene de ahora. Uno encontrará en el Gita, Bhagavad Gita, todo lo que contienen las demás escrituras, pero el lector también encontrará cosas que no se han de encontrar en ninguna otra parte. Esa es la pauta específica del Gita. Mirad de qué manera constantemente y abusivamente se trata todo el tiempo, todos los que alaban el Gita, de llevarnos siempre ya, ni siquiera hemos empezado a leer, o sea, una puñetera frase, que dice, Dhritarashtra dijo, oh Sanya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseo de pelear? Eso es todo lo que pregunta, no pregunta nada más, pero ya el machaqueo de la interpretación, pipipín, danos un poquito de respiro, pero a mí estas cosas me gustan mucho, esta es una de las cosas que más me gusta. Esto es entender algo por agotamiento. Esto es muy Krishnamurti, a mí me gusta por lo menos pensar que es muy Krishnamurti. Y me gusta porque me provoca desafíos mentales, intelectuales, de búsqueda, de esencia, luego me lleva al silencio, pero para desmontar las cosas y quedarte con esencia de las cosas, que deben de ser muy sencillas, de hecho son muy sencillas. Pero estamos tan inducidos, tan imbuidos, tan adoctrinados, tan narcotizados con todo. Es como, por ejemplo, el Vaticano es una teocracia. Democracia no es. ¿Puede haber relación entre una teocracia y una democracia? Pues no. ¿Hay derechos humanos entre una democracia y una teocracia? Pues no. Pero es que nadie lo piensa esto, porque no puedes meterte con el Papa, no puedes hacer una broma acerca de la religión y la fe de la más, porque eso es como llamar a mi madre hijo de... ¿Cómo que no? Cabrones, pero sí, he dicho cabrones, no se me ha escapado, es verdad.
Pero si tú eres una teocracia, pero tú no tienes derecho a hablar, perdona, es que es una teocracia, es que tú no tienes un compendio de justicia moral, hombre, mujer, divino, no lo tienes, no lo respetas, ¿cómo puedes tú hablar de nada? Pero bueno, eso es lo que yo veo, y eso creo que es súper claro, pero a veces no lo vemos. Por lo menos yo lo veo así, no lo sé, siempre me ha costado salirme de esa cosa, no lo sé. Uno encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contienen las demás escrituras, pero el lector también encontrará cosas que no se han de encontrar en ninguna otra parte. Esa es la pauta específica del Gita. El Bhagavad Gita es la ciencia teísta perfecta, ciencia de Dios, porque lo habla directamente la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna. Los temas que discuten Dharrashtra y Sanyana, estos son los del lado malo, los que se han llevado el poder, tal como se describe en el Mahabharata, constituyen el principio básico de esta gran filosofía. Se sabe que esta filosofía se desarrolló en el campo de batalla de Kurukshetra, que es un lugar sagrado de peregrinaje desde los tiempos inmemoriales de la época védica. Con el fin de guiar a la humanidad, el Señor la expuso mientras se hallaba presente personalmente en este planeta. En la actualidad, el hombre, el ser humano, está adelantado en lo que respecta a la ciencia material, pero hasta ahora no ha logrado conseguir la unidad de toda la raza humana que hay en la faz de la Tierra. El Bhagavad Gita va a solucionar este problema. Fijaros hasta qué punto de endoctrinamiento llega la cosa. Yo ya lo he leído 3 veces, esta es la 4ª vez que lo voy a leer. Dice que el Bhagavad Gita va a solucionar el problema de la raza humana, pegándose hostes unos con otros, a muerte, contra la familia. El principio de renuncia no existe. ¿Por qué? Porque hay un principio de poder. De hecho, repito lo que he dicho antes, ¿esto quiere decir que no accionemos? No. Lo que pasa es que estamos accionando desde un lugar con el apoyo de Dios. Ese es el libro. O sea, yo soy justo porque Dios está conmigo, pero vosotros escuchar esto lo dice todo el mundo. Estos dicen, las religiones, porque Dios está conmigo, yo puedo matar, porque Dios está conmigo, yo puedo abusar, porque Dios está conmigo, yo puedo ejercer poder, porque Dios está conmigo, yo soy una teocracia, porque Dios está conmigo, yo guío y educo, aunque yo no soy familia, porque no puedo fornicar para crear, como hacen los curas y los monjes. No, pero doy clases de esto. Además por culo, tronco. Pero lo mismo los políticos y las religiones, y los mismos y los sistemas ideológicos. Yo soy bueno y creo en la humanidad y creo en el comunismo y todo te va a toda la mierda y genocidio a tope que sigue todavía. Yo soy bueno y Dios me guía porque soy espiritual y tengo el fascismo. Y lo mismo con el populismo y lo mismo también hoy con la democracia que se ha desvirtuado. Así todo el tiempo. Por eso, leer atentos, porque hay una manera de contar las historias en los libros y en todo, que es lo que llamo meliflua, que parece que no te ha dicho nada. Esto es una propaganda total, esto es PR, esto lo utilizan todas las empresas, las corporaciones, los políticos. Esto es la defensa de lo indefendible. ¿Para qué? Para hacer lo que te dé la gana. Que lo cuentan así, parece que no te contan nada y te acaban de endilgar una que es flipante. El Gita, el Bhagavad Gita, dice por aquí mi amigo, va a solucionar este problema, ya que los hombres inteligentes encontrarán en esta gran obra teísta la unidad de toda la sociedad humana. A ver, yo la encuentro en cuanto reflejo de cómo somos los humanos, eso sí. Mediante el estudio a fondo del Bhagavad Gita es absolutamente posible que en el mundo entero haya solo una escritura, es decir, el Bhagavad Gita, un solo Dios, el Señor Krishna, el hijo de Devaki, y que toda la raza humana cante un solo himno, la glorificación del santo nombre del Señor Krishna. Ese canto del santo nombre del Señor Krishna lo recomendó mucho el propio Señor y la gente está sintiendo sus efectos en la práctica mediante el canto del Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Y aquí, queridos amigos, pongo un punto y seguido para seguir mañana con el verso 2 del Bhagavad Gita, que es divertido. A ver, a mí el texto me gusta. Es que me gusta, está muy chulo. Hay muchas historias, igual que la Odisea. Me encanta. El verso 2 de mañana, ya os anuncio simplemente el texto, dice así. Sanya dijo, Sanya es el consejero de
Duryodhana, los malotes, para decirlo de alguna manera. Sanya dijo: oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras. Y ahí lo dejo. Os envío un abrazo, que tengáis un súper excelente día. Hasta mañana.